La figura del decreto ley lo que hace es acortar el trámite parlamentario en medidas que entendemos que son urgentes, después de haberlas valorado convenientemente con los afectados. Le dimos la posibilidad de que aportasen todas las cuestiones que entendiesen que debían aportar. Lo hemos entendido como una inversión en tiempo, porque entiendo que es necesario informar a todos los grupos políticos de las decisiones legislativas que va a tomar este Gobierno. Y eso es la transparencia. Ustedes quieren aportarlas por correo electrónico o quieren hacerlo en una reunión. Ustedes son libres para solicitar una nueva reunión y hacer las aportaciones que estimen oportuno si la vía del correo electrónico no les parece la adecuada. Desde nuestro punto de vista, se garantizan los derechos de los perceptores de la renta básica o futuros perceptores de la renta básica, puesto que se eliminan algo que pusieron ustedes, que es un calendario a la pobreza, sacando convocatorias cada 3 meses. Se reconoce el derecho a partir del día siguiente a que se firma la resolución favorable, cosa que ustedes lo retrasaban 2 meses hasta hacer el pago. A continuación, se regula todo lo que es el acceso a la vivienda en régimen de mérito y no en régimen de concurso, como ustedes estaban haciendo. Se legitiman los casos en los que hay que hacer uso de una adjudicación de la vivienda por cuestiones de urgencias, como se ha dicho aquí en esta asamblea esta mañana por alguna de las propuestas de impulso. Y, además, se reconocen derechos que ustedes no reconocían, como son el derecho a la energía y el derecho al agua, a los mínimos vitales. Si ustedes les parece oportuno hacerlo por tramitación de una ley, es su opinión. Desde nuestro punto de vista, esto no requiere más dilación que lo que permite un decreto ley por la situación sociosanitaria que tiene la población extremeña. Situación a la que ha llegado la sociedad indudablemente por la crisis que ha tenido, pero también por las medidas que han puesto ustedes en marcha para intentar salir de la crisis con muy escaso éxito. Muchas gracias.